Bienvenido a Pensando con Bruno, mi nombre es Bruno, naturalmente. La verdad que hoy el clima está bastante feo, así que para animarme un poco decidí hacer un tier list de mis filósofos favoritos o de filósofos interesantes. Vamos a ver cuáles son los que más me gustan, cuáles no me gustan tanto. Ya me dejarán en los comentarios si creen que estoy loco o si es que de repente mi lista está bastante bien hecha. Así que sin más reparo, empezamos de una sola. Este va a ser un video un poco más entretenido que otra cosa. Obviamente hay que añadir como disclaimer que todos estos filósofos son súper buenos y súper conocidos y tienen una reputación en sus respectivos campos, así que el hecho que los ponga en una mala categoría no significa de ninguna manera que son realmente malos o algo por el estilo. Por el contrario, ya quisiera yo haber en algún momento de mi vida o tener la oportunidad en algún momento de mi vida de publicar algo igual de bueno. Simplemente es un tema de gustos, un tema de intereses o por ahí algunas ideas con las que no estoy tan de acuerdo. Ok, los primeros filósofos que veo son pues obviamente los tres padres de la filosofía griega. Está Sócrates, está Platón y está Aristóteles, ¿no? A Sócrates lo voy a poner en interesante porque, pues si bien es cierto, abre una caja de Pandora bastante es interesante, como dice el nombre, la verdad que no me llega a convencer mucho un pensador que no deja libros. Entonces todo lo que tenemos está heredado un poco por los escritos de Platón y otros filósofos, todo lo que sabemos de Sócrates realmente, o todo lo interesante que sabemos de Sócrates. Entonces, me parece difícil ponerlo más arriba. Um, a Platón sí lo voy a poner en clase, obviamente porque pues hace todo este trabajo de recopilar la información de Sócrates y además eh, publica también sus ideas propias más adelante y pues tiene libros canónicos como el caso de la República, por ejemplo, y pues incluso está la frase esta famosa, ¿no? De Platón es toda la filosofía y el resto son notas al pie de página, ¿no? Entonces sí, yo creo que ya es clase, ¿no? Y Aristóteles lo voy a poner en Titán, quizás una decisión un tanto personal, porque siento que Aristóteles es la culminación de ese ciclo. Además me parece que se ve muy interesante cómo queda interesante clase Titán. No pongo ninguno de los tres en mi top 3 personal por un tema de gustos personales. Ya van a ver cuál es mi top 3. Este es el top 3, estos son los únicos que estoy seguro quiénes son. Los otros van a ir variando un poquito. Y obviamente no los voy a poner en me ni en paso, que obviamente significaría que la verdad que no me interesan mucho, porque obviamente pues son pie fundamental, ¿no? de toda la filosofía occidental, por lo menos. De ahí vamos a poner a San Agustín. Quizás algunos lo conocen más dentro de su campo, dentro de la teología, pero San Agustín realmente fue un filósofo muy interesante. De hecho, como ya saben, soy muy fanático del tiempo y San Agustín prácticamente va a ser, al menos en la filosofía occidental, para mí, uno de los pensadores más interesantes a la hora de hablar del tiempo, o al menos de plantear las primeras preguntas fundamentales que van a abrir toda esta caja de Pandora sobre cómo experimentamos el tiempo, qué es el tiempo. San Agustín ya estaba considerando, pero si el tiempo es eterno, entonces Dios tiene que existir por fuera del tiempo, ¿me entiendes? Eso son preguntas muy fuertes y muy difíciles de responder incluso para los pensadores o los teólogos, ¿no? Creyentes. Entonces, lo voy a poner en interesante porque a mí, ese campo, ese punto en específico de San Agustín a mí me interesa mucho, pero por ahí que hay otras cosas en las confesiones, que la verdad, las confesiones es su libro más importante, que la verdad que no me llaman tanto la atención, ¿no? En vista que estoy todavía moviéndome dentro de los filósofos más antiguos, también está Hipatia, que también la voy a poner en interesante. Creo que Hipatia, bueno, obviamente es una de las pensadoras mujeres más reconocidas de su tiempo. Eh, además de ser filósofo, también se dedicaba a los números y obviamente
hay una revista de artículos filosóficos que lleva su nombre, pues precisamente eh, gracias al gran nivel que alcanzó. Y creo que Hipatia hay que leerla. Creo que vale mucho la pena. Corrigió a muchas personas de su época, a muchos pensadores de su época. Eh, Así que es una filósofa que no hay que menospreciar. Obviamente siempre cuando se lanzan los grandes nombres de Grecia, no los he puesto a todos, pero te mencionan a los tres grandes, después Epicuro, etcétera, etcétera. Y la verdad que a mí en lo personal creo que se debería mencionar más, ¿no? Y el último, creo, de bueno, esta generación de pensadores del mundo antiguo, por llamarlo de una manera, si no me equivoco, está acá que Séneca, que lo he puesto un tanto como representante del estoicismo, y a Séneca lo vamos a poner en paso, ¿no? Y bueno, con Séneca también vamos a poner a Marco Aurelio y a Cícero y a todos estos pensadores estoicos, porque la verdad que, si bien es cierto hablar del estoicismo, hay un video que en el canal donde hablo sobre uno de mis grandes problemas con el estoicismo, se los voy a dejar eh, en la sección de la descripción o en los comentarios quizás. Y bueno, pues es un pensador que no... que el estoicismo en general, no solo Séneca, es un tipo de filosofía que la verdad no me llama la atención. Siento que ahora está ganando una cierta popularidad basada en no mucho. Obviamente es un tema. Ahí vayan a ver el video, ahí explico mejor mi punto, porque tampoco no quiero que el video se vuelva solo sobre esto, pero ahí les va. Así que ahora vamos con cosas un poco más modernas. ¿Qué tal si nos salteamos a filósofos que están, o pensadores que están vivos actualmente, que también puede ser interesante? Y tenemos a Zizek acá, el buen Zizek, que lo vamos a poner en clase por dos motivos. Y esto es una línea general. Si el filósofo está vivo, no puede llegar, a mi parecer, al rango de titán de la filosofía, porque los titanes pues hay que ganárselo, hay que... ah, tienen que pasar un cierto tiempo para que las ideas calen en el universo, para que las personas vayan asimilando, vayan estudiando temas y más y más, aunque Zizek obviamente ya está mayor, tiene a sus años y obviamente es bastante estudiado, incluso en las facultades de filosofía, pero igual creo que todavía no califica para titán. Pero sí califica para clase por precisamente dos motivos. Uno, por su trabajo como filósofo, que es muy extenso, pero también por su trabajo de divulgación filosófica, que creo que es aún incluso más interesante. Si bien es cierto, sus ideas dentro del campo del psicoanálisis como visión filosófica hay que estudiarlo, su reinterpretación de Lacan desde una posición hegeliana. Es un filósofo muy interesante, sus ideas sobre el inconsciente, sus ideas sobre la ideología, son muy buenas. A mí lo que más me apasiona allí es que es realmente su trabajo de divulgación filosófica, en el sentido de, por ejemplo, estos documentales que ha hecho, videos cortos, que nos han hecho que muchas personas se metan al mundo de la filosofía. De hecho, creo que una de las cosas que más me llamó la atención al principio de la filosofía fueron los videos de Zizek, donde hablaba sobre cómo la ideología estaba permeada en toda la sociedad, incluso en cosas tan mundanas como las cosas que compramos, no solamente son grandes políticas y decisiones, ¿no? Entonces ahí creo que hay que leerlo y sobre todo hay que verlo, porque de repente leerlo puede ser un poco difícil al principio. Es un escritor que da muy por sentado a veces cuando escribe que entiendes de lo que está hablando, cuando no es necesariamente el caso, pero a verlo, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Otro de los que está vivo, por ejemplo, ya bastante mayor también, es Noam Chomsky. A Chomsky lo vamos a poner lo vamos a poner en interesante. Creo que sus ideas sobre la lingüística son bastante... eh, bueno, vale la pena leerlas. Creo que su visión sobre los Estados Unidos, el análisis que hace sobre los Estados Unidos también es muy interesante. Él siendo obviamente estadounidense y Estados Unidos pues siendo uno de los países más importantes, o si no quizás el imperio más importante de nuestros tiempos. Así que vale la pena también escuchar su análisis sobre el tema. Y creo que en esta lista me he olvidado de Foucault, pero Chomsky obviamente fue pues uno de los grandes protagonistas
el debate más interesante quizás de la filosofía del siglo XX, que fue entre Chomsky y Foucault. Está disponible en internet, si a alguno le interesa verlo. Además, yo vivo en los Países Bajos, ese debate sucedió en los Países Bajos. Así que sí, Chomsky, filósofo o pensador por lo menos bastante importante. No lo pongo en clase porque personalmente el gran grueso de su trabajo pues está dedicado a un ámbito de la filosofía que a mí en lo personal no me interesa tanto. Pero vale la pena verlo, escucharlo y también obviamente, ¿por qué no?, adentrarse a leerlo. De ahí tenemos a Angela Davis. Angela Davis vamos a ponerla en clase. En lo personal, Angela Davis, pues creo que es una de esas pensadoras generacionales, feminista, obviamente marxista también, en los Estados Unidos. Llegó un punto en el que su popularidad y lo que escribía era tan grande que tenía que dar clases en secreto, ¿no? La escabullían por la universidad porque estaba buscada por las ideas, por lo que incitaba, ¿no? O sea, por su forma de pensar, y creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? Cuando un filósofo llega a escaparse del dominio de la filosofía y llega a realmente influenciar a las personas, creo que eso hay que destacarlo bastante. Además que sus ideas son muy buenas para los que les interesa una visión un poco más contemporánea del feminismo bien hecho, vamos a decirlo. Creo que vale la pena leer a Angela Davis. Y nos quedamos, bueno, también en ese dominio de mujeres contemporáneas. Vamos a poner a Judith Butler, que la voy a poner también. Me gustaría poder poner ante clase interesante. La vamos a poner en interesante, pero más como más pegadito, ¿no? O sea, más pegado como acá. Judith Butler obviamente es una pensadora muy interesante, que ha cambiado el mundo, porque el debate de género prácticamente parte de sus escritos y parte obviamente del filósofo con el que voy a hacer conexión, que es Hegel, ¿no? El único tema que yo tengo con Judith Butler es que personalmente la filosofía que escribe no me importa. No, es una filosofía obviamente de mucho interés, y quizás para otras personas podría estar más arriba porque realmente sus libros son muy buenos, es una gran filósofa. El único tema es que no me interesa tanto. Es lo que es. Se los recomiendo. Y hacemos conexión obviamente pues con Titán, papi de la filosofía, Hegel, ¿no? Hegel obviamente va a estar acá. Quizás uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Pues el máximo pico del idealismo alemán. Eh, la verdad que no hay tanto que decir. Un filósofo que ha influenciado generaciones de generaciones de generaciones. Titán de la filosofía. Punto final. Y haciendo conexión, hablemos de uno de los que influenció bastante, que obviamente es Marx, otro titán de la filosofía. Marx, de hecho, lo que hace es debatir sobre las ideas de Hegel, ¿no? Marx va a decir, bueno, el idealismo alemán está muy bien, pero lo que hay que concentrarnos es en las ideas, el mundo material. Eso es lo que realmente importa. Y ahí se va a generar todo un debate. Él dice, claro, los idealistas alemanes están muy arriba, muy interesantes, todo lo que quieras, pero lo que importa son las condiciones alemanas, las condiciones en las que viven las personas, los alemanes, en Alemania. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Y lo pongo en Titán por la influencia que ha tenido simplemente. O sea, no solamente por sus ideas, que algunas son buenas, y bueno, yo entiendo que muchas personas pueden estar en desacuerdo con ciertas ideas, aunque tengo mis reservas porque creo que lo que están realmente en desacuerdo es en la aplicación socialista de las ideas de Marx, y no realmente en las ideas de Marx, pues probablemente nunca has abierto un libro de Marx, pero bueno, no te culpo. Allá tú, por ponerlos en el mismo saco. Y además, obviamente, igual tengo mis reservas sobre las quejas que tiene sobre las quejas soviéticas, pero bueno, ese es otro debate, podemos hacer un video al respecto. Titán de la filosofía, le duela a quien le duela. Y obviamente en esa vena, pues hay que poner a Engels, hay que encontrarle un sitio acá al buen Engels. Engels no lo podemos poner obviamente en Titán porque su publicación no es tan extensa, aunque tiene realmente frases y libros obviamente muy importantes como el Anti-Düring,
¿no? Una de las frases más importantes quizás de la filosofía, primero como tragedia y después como farsa, se le atribuye a, a- a Engels, la segunda parte, ¿no? Después las cosas pasan dos veces, primero como tragedia y ahí es cuando y después como farsa, ¿no? Eh, yo creo que lo vamos a poner eh, en clase, porque además hace un poco ese mismo trabajo divulgador, ¿no? O sea, Engels viniendo de una familia que se podía costear la vida sin ningún problema, una familia pues proletaria, no, perdón, o sea, una familia capitalista, ¿no? Perdón, utilizó gran parte de su patrimonio en apoyar eh, pues la lucha obrera, etcétera. Él se enamoró, obviamente, de una trabajadora proletaria. Entonces, ese trabajo de divulgación filosófica a mí me gusta mucho resaltarlo. Entonces, lo voy a poner en clase. Y dejando un poco esos debates, ¿a dónde nos podemos ir? Podría ser interesante irnos quizás a... eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vámonos a los pensadores un poco más clásicos. Descartes. A Descartes lo vamos a poner en interesante, claro que sí. Descartes obviamente es un pensador, quizás uno de los pensadores más influyentes también de su generación y de la historia. Da pie, quizás es el primer gran filósofo moderno. eh, y obviamente pues va a abrir el problema de mente y cuerpo. Además muy conocido en otros ámbitos, no solo filosóficos, sino como por ejemplo con el diagrama cartesiano, que quizás todos han estudiado en el colegio. Pero yo en lo personal lo pongo interesante porque, si bien es cierto, reconozco su influencia en la filosofía, las meditaciones, el cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. Es un filósofo que para mí está bastante equivocado en la gran mayoría de cosas que dijo. No lo pongo en me porque obviamente igual admiro bastante el nivel al que llegó, ¿no? Pero el que sí pongo en me, por ejemplo, es a Hobbes, porque el Leviatán, la verdad que me parece que este es un libro que está totalmente equivocado. Esa distinción que hace entre naturaleza y sociedad no tiene realmente mucho sentido. Quizás tiene sentido en su época, en lo personal me parece que no tiene mucho sentido. Y bueno, obviamente tampoco ese campo de filosofía política es un campo que realmente no me interesa tanto. Otra persona aquí, como que porque no hemos puesto muchos acá abajo, podría ser Ayn Rand, por ejemplo, paso, la verdad que no me interesa. Eh, no me interesan sus ideas, la verdad. Quizás haya alguien que le interesen. Y a ver, ¿quién más podemos poner por acá abajo? La verdad que podemos poner, por ejemplo, a Machiavelli, podemos poner en me. Porque sí, El Príncipe es un gran libro, es un libro interesante y todo lo que quieras, y realmente deja muchas enseñanzas. Y de hecho, le voy a hacer una reseña, probablemente en algún momento. De hecho, justo lo tengo acá conmigo, eh, porque lo he estado releyendo, como ya les mencioné en otro video. Pero la verdad que sacando ese libro, como que me parece que le falta, o sea, no tiene mucho más, ¿me entienden? Porque a Machiavelli lo hemos invitado a la mesa de pensadores, pero Machiavelli era una persona que trabajaba prácticamente para el gobierno de su estado, bueno, en este caso de su imperio, ¿no? En Florencia. Entonces, realmente él no era un pensador así pues como Platón o algo así que se dedicaba pues a escribir ideas o algo así. Esto simplemente es el príncipe, simplemente es su texto. Entonces lo pongo un poco en me, no porque sea malo, sino simplemente porque no tiene el suficiente cuerpo como para ponerle un pensador interesante, ¿no? Aunque sus ideas per se sí son bastante interesantes. ¿Y saben qué? Vamos a poner de una vez vamos a poner a mi primer top 3 porque ya van 19 minutos de video o 20 minutos o no sé cuántos van, y quiero poner a mi primer top 3. Ya me di cuenta que esto va a ser un video largo. Hume, Sir Hume, de Escocia para el mundo. Un pensador con el que te puedes pasar toda tu vida leyendo. Toda tu vida leyendo. Y cada cosa es más interesante. La relación entre causa y efecto. Quizás Hume puede ser considerado el abuelo de la psicología moderna, el abuelo de la filosofía de la ciencia. No, es espectacular. Realmente, Hume, sin palabras. No les voy a decir más, sin palabras. Quizás le haga unos cuantos videos en el futuro porque realmente se lo merece. Y en esa línea, obviamente, hay que poner a Locke y hay que poner a Berkeley, que son los empiricistas británicos más conocidos. A Locke lo vamos a poner en. A Berkeley lo vamos a poner en interesante. Y a Locke
también. Son pensadores muy buenos, muy interesantes. Eh, Berkeley tiene unas ideas loquísimas, lo cual podrían parecer muy raras. Sobre, por ejemplo, léanlo, vale la pena leerlo. Pero eh, Locke me gustan mucho sus ideas sobre cómo aprendemos, no me gustan mucho sus ideas sobre cómo deberíamos organizar la sociedad o este tipo de cosas. Pero bueno, son pensadores interesantes que van a dar pues pie y van a consumar obviamente al gran Emmanuel Kant, que obviamente hay que ponerlo como un titán de la filosofía. Antes de Hegel, precisamente porque Hegel va... Esta es una línea de pensamiento. Hegel va a refutar las ideas de Kant y Marx va a refutar las ideas de Hegel. Hay que hacerle un video a ese tema. Porque creo que no mucha gente entiende la influencia que estos tres pensadores tienen en línea. Eh, y cómo Kant surge, ¿no? Kant obviamente va a surgir para unir las ideas racionalistas con las ideas, con las ideas empíricas, ¿no? O sea, estas dos maneras de aprender. Se puede aprender por medio de la razón o por medio de la experiencia, ¿no? Descartes obviamente es quizás el padre del racionalismo y estos pensadores británicos como Locke, como Berkeley, como Hume van a ser eh, los empiricistas y Kant va a encontrar esa manera, en la crítica de la razón pura, va a encontrar la manera de unir ambos. Y por eso es que el libro se llama Crítica de la razón pura, porque es una crítica hacia la idea que solo puedes aprender por medio de la razón pura. No se puede. Y lo mismo, bueno, lo dejamos para un futuro video porque no quiero que sea tan largo. Pero, y obviamente el único motivo por el que Hume estaría arriba también es porque Hume es realmente el que despierta a Kant y Kant lo admite y lo escribe. Que si no fuese por Hume, él jamás hubiese podido entender cómo no se le podría haber prendido el foco para entender las ideas. O sea, leyendo Hume, se dio cuenta y llegó a ser Kant. Ya con eso te digo todo. Y bueno, quedándonos en Inglaterra, tenemos a Russell. En lo personal, Russell a mí no me interesa tanto. Tiene textos muy aburridos, muy, muy aburridos. Filosofía analítica dura, pura y pareja. Es un gran filósofo, no me malinterpreten, pero me. Y voy a poner otros cuantos en me porque de una vez porque la verdad el video se va a volver demasiado largo. Voy a poner a Byung-Chul Han en me. Byung-Chul Han es un gran escritor. Últimamente, de hecho, se está volviendo mucho más interesante. Obviamente su gran obra es La Sociedad del Cansancio, no la obra más conocida, pero tiene muchas. De hecho, publica creo que un libro, uno de esos libritos todos los años. Es un escritor para que le guste. Hay muchas ideas con las que no estoy de acuerdo. Muchas ideas que lees de Byung-Chul Han y puede ser como que sí, pero que no. Como que la justificación hay falta, en mi opinión. Pero igual es un... A ver, son los escritores más importantes de Alemania, que es uno de los países más importantes de la filosofía occidental al menos. Así que hay que respetarlo igual. Deleuze y Guattari lo vamos a poner en clase. D and G, Dolce Gabbana, Deleuze y Guattari. Dos, hay que ponerlos juntos porque creo que la gran mayoría, lo mejor de su producción es juntos. Guattari es espectacular. A mí me gusta incluso Guattari un poco más que Deleuze, personalmente, con lo que he escrito solo. Eh, el pensamiento rizomático, obviamente, es la gran herencia de estos dos, creo yo. Diferencia y repetición, también todas estas ideas. Hay que. El Antiedipo son los libros más conocidos. Hay que leerlos, son libros bien difíciles de leer, pero hay buenos resúmenes en internet sobre cómo entenderlos. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Pero bueno. Otros pensadores, nos quedamos un poquito en Francia, Derrida, bueno, pensador argelino, pero pues conocido como un pensador francés. Así que lo vamos a poner también en clase, creo yo que vale la pena. Derrida es un pensador bastante único, ¿no? Además, casualmente tenemos dos pensadores argelinos acá, porque Derrida es de Argelia y eh, San Agustín, si no me equivoco, también nació en Argelia. Puede ser que me esté equivocando, me lo hacen saber en los comentarios, pero bueno. Eh, y bueno, estamos en Francia, obviamente tenemos que hablar de mi segundo pensador favorito, que es Merleau-Ponty. Yo le he hablado hasta el cansancio, le he publicado, cada vez que tengo la oportunidad hablo de Lo visible y lo invisible como el mejor libro escrito de filosofía de toda la historia.
es quizás mi pensador favorito. Le dediqué mi tesis de maestría. La fenomenología me parece el tema más interesante que hay para hablar. O sea, si es fácil, es espectacular, es un tema muy interesante, esta idea de cómo experimentamos el mundo, etcétera, etcétera. Te los recomiendo totalmente. Además que le hace una crítica muy dura a, a Descartes en Ojo y Mente, que es otro texto canónico, y bueno, obviamente Fenomenología de la Percepción, que es otro de sus textos, es el texto realmente canónico de Merleau-Ponty, pero para mí lo visible y lo invisible es aún mejor. Y obviamente siguiendo esa línea de fenomenólogos que a mí me gusta bastante, hay que poner en titán de la filosofía Heidegger. Heidegger obviamente es uno de los filósofos más interesantes que hay, uno de los más difíciles de leer. Quizás obviamente su obra canónica es Ser y Tiempo, que es un libro que hay que leer una vez en la vida. Creo que eh, se va a llegar a muchas conclusiones sobre cómo la relación entre ser y tiempo, literalmente, cómo somos en el tiempo y literalmente. Es un libro difícil, no les voy a decir que entiendo absolutamente todas las ideas del libro, es un libro que ocasionalmente agarro y estudio. Vale mucho la pena al menos entender las ideas. Quizás, bueno, si leer es mucho, entender las ideas de Heidegger vale la pena. Y en esa línea obviamente hay que poner a Husserl como quizás el abuelo, el que empezó la fenomenología. Vamos a ponerlo en clase. Es un pensador muy interesante además porque tanto la filosofía analítica, o sea, la filosofía del mundo anglosajón, como la filosofía continental europea, ambas se rigen de Husserl. Y a pesar de que estas dos filosofías no suelen coincidir mucho, los pensadores no suelen conversar mucho, ambas se nutren mucho del pensamiento de Husserl para sus escritos. Vale muchísimo la pena entender a Husserl porque Husserl te va a dar muchas herramientas para entender mucho del pensamiento del siglo XX. Y queda esta línea bastante interesante, así como quedó esta línea con los tres filósofos, los tres padres griegos, quedan como que esta línea de fenomenólogos bastante interesante. Pero se me fue Husserl. No sé dónde lo dejé. Pero bueno, esa es la línea interesante de Merleau-Ponty, Heidegger y de Husserl. Husserl acá. Aquí está. Ya, esta línea, esas tres. Pero bueno, en esa línea podemos simplemente dejar algunos pensadores también. Wittgenstein obviamente es titán de la filosofía, no hay mucho que decir, es un gran pensador analítico, hablando de filosofía analítica, a pesar de que obviamente nació en el continente europeo, es un pensador austriaco, pero que está un tanto chiflado. ¿Qué será que todos los austriacos son un poco locos? Pero bueno, vale la pena. Obviamente, eh, las reflexiones filosóficas es quizás el libro más interesante acá para leer. Nietzsche, yo sé que a mucha gente le gusta, creo que es un pensador interesante. Hay un video en el canal de Nietzsche, obviamente es otro de los grandes maestros de la sospecha. Y siguiendo esa línea, obviamente el último gran maestro de sospecha es Freud. Lo vamos a poner también en interesante. Creo que es un pensador eh, que vale mucho la pena intentar entender como filósofo. Quizás como psicoanalista pues ya no, eso es una etapa que ya hemos superado, digamos, dentro del pensamiento psicológico, pero como filósofo, como lingüista, Freud vale mucho la pena. Y de hecho, en verdad, quisiera ponerlo en clase, porque algunas de las ideas de Freud es que se han vuelto prácticamente pilares fundamentales del pensamiento científico. O sea, hablamos del inconsciente como si fuese una verdad y es simplemente una idea o sea, que no es de Freud, pero que Freud popularizó. Ya le hemos hablado. Freud tiene dos videos en el canal, además. O sea, es que lo voy a poner a Freud en clase. Ya, eso voy a hacer. Eh, a ver, quedan algunos. Sophie de Grouchy lo vamos a poner en interesante. Sí, vamos a poner interesante. Las cartas que escribió son muy, muy buenas eh, sobre la empatía. Para aquel que le interese ese tipo de tema, es quizás uno de los textos más interesantes sobre la empatía que hay. Son cartas que le escribe a un amado. Además, también un gran trabajo de divulgadora filosófica. Tenía un salón donde las personas se sentaban a conversar de filosofía. Obviamente, un poco un salón discriminatorio frente a la mujer en su época. Es lo que es, lastimosamente. Pero bueno, Schopenhauer es un pensador. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Un pensador bastante interesante. Creo que el deseo como representación.
abre la puerta a muchos pensamientos. Creo que la mala suerte que él tuvo es que fue contemporáneo eh, con Hegel, y eso obviamente pues le jugó una mala pasada porque Hegel lo barrió por encima en popularidad. Hannah Arendt, titán de la filosofía, creo que sí. La banalidad del mal es quizás uno de los textos más interesantes que hay para leer, como Hannah Arendt es capaz de darse cuenta que el mal eh, realmente no es ese villano que está en la esquina. El mal está presente en las caras más inocentes. Eh, Obviamente ella se dio cuenta de esto en su trabajo, en todo el extenso trabajo que hizo sobre la Alemania nazi. Creo que es una titán de la filosofía. Eh, vale mucho leer sus textos. Eichmann en Jerusalén obviamente también es uno de los más famosos. Kierkegaard lo vamos a poner en interesante. Creo que... no sé, es que a Hannah Arendt la voy a bajar a clase. Creo que es muy buena, pero creo que todavía no está en el nivel de Titán, pero va a haber otra que va a estar en el nivel de Titán. Obviamente ya pueden saber quién es. Pues solo queda una mujer para elegir. Kierkegaard, interesante. Sartre, clase. Creo que también en este pensamiento existencialista nos queda también una vena bastante interesante. Kierkegaard como interesante, Sartre como clase. Y Heidegger, a pesar de que Heidegger es más fenomenólogo que existencialista realmente, creo que también queda como una línea interesante que conecta a esos tres. Charles Peirce, pensador muy interesante, muy, muy, muy interesante. Charles Peirce, eh, el pragmatismo americano, está como representante porque obviamente también habría que hablar de otros pensadores ahí, pero pensador realmente interesante y muy infravalorado en el mundo de la filosofía, porque generalmente se habla de los Hegel, de los Nietzsche, de los Sartre, de los no sé qué cosas, pero no se habla de los Peirce. Obviamente acá, Simone de Beauvoir, titán de la filosofía, realmente. Todo lo que escribe es oro puro. Eh, una pensadora que se dio cuenta de las diferencias de género y que no son solamente biológicas, sino también sociales. Una pensadora de otro calibre, la verdad. En una época donde ser una filósofa mujer y hablar de esos temas no era tan fácil. Ahora tú me podrás decir por qué Simone de Beauvoir acá sí y por qué de repente Judith Butler no. Creo que hay una sutil diferencia. Creo que Judith Butler es una pensadora muy interesante, pero Simone de Beauvoir es una pensadora que está... Mientras que Judith Butler siento que está cambiando el mundo, y lo que Simone de Beauvoir nos hizo dar cuenta es cómo el mundo era. No sé, quizás me equivoco. Al final esto es recontra basado en mi opinión, pero es lo que es. Y obviamente el último top 3 de la filosofía es Spinoza. Spinoza es... ¿Qué les voy a decir, muchachos? Spinoza es... La ética de Spinoza es uno de los textos más interesantes que hay. El Deus Sive Natura es quizás, en mi opinión, cómo el mundo funciona. No voy a entrar en gran detalle porque seguro que le haré algún video. El video creo que ya está bastante larguito, así que lo voy a dejar. Espero hayan disfrutado mi tier list. Les dejo obviamente un par de videos a los costados. Este es el tier list, lo pueden apreciar, le pueden poner pausa, le pueden tomar fotos, lo pueden imprimir y pueden decir, wow, ahora sé mucho de filosofía. No, mentira. Díganme en qué estoy de acuerdo, en qué estoy equivocado. Probablemente ya habrá algún comentario que diga, ay, en el momento en el que pusiste a Marx arriba dejé de ver el video. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Abro un libro de vez en cuando. Bye.